Adelante, Jenny, con tu presentación. Muchas gracias, Paola. Buenas tardes a todos, buenas tardes, colegas. Eh, Vamos a comenzar entonces con la presentación de la carrera de obstetricia y puericultura. Bueno, como les decía Paola, mi nombre es Jennifer Flores, yo soy matrona de profesión y desempeño labor en la Universidad de Atacama en el departamento de obstetricia y puericultura. Contarles que contamos en la carrera con un cuerpo docente de 17 profesionales, donde hay 2 enfermeros, una enfermera y un enfermero que forman parte de nuestro equipo, y el resto, los 15 que restan, ¿cierto? Somos todos matrones de profesión y nos vamos desempeñando según la asignatura, ¿cierto? Y el pasar de la carrera, dependiendo los años, digamos, y la especialidad que tiene cada uno y en lo que se desempeña respecto a la carrera propiamente tal. La descripción de la carrera, ¿verdad? Es formar a un profesional, matrona o matrón, que tenga una sólida formación científica, ¿verdad? Tiene que ser un profesional integral, con características humanistas, ético-morales y tecnológicas que lo van a capacitar, ¿cierto? Para poder realizar acciones de liderazgo, de promoción, de prevención y recuperación y rehabilitación en la mujer. ¿Ya? Aparte de eso también es importante no tomar solamente a la mujer como paciente, ¿cierto? Y como en lo que nosotros vamos a desempeñar, sino que también a todo su núcleo, ¿verdad? A todo su entorno, al recién nacido, su pareja, familia y comunidad, y por supuesto que sea contextualizado en el ámbito de la salud sexual y reproductiva. Como perfil de egreso, ¿cierto? Tenemos que el egresado de la carrera de obstetricia y puericultura va a ser un profesional, ¿verdad? Que se va a formar humanista, como hablábamos en la diapositiva anterior, ¿verdad? Tiene una formación social, ética, científica y tecnológica, con el compromiso que lleva, digamos, de la parte social, ¿cierto? De la flexibilidad, resiliencia y proactividad para poder resolver situaciones de emergencia. Según esto, también que lo vamos a ver quizás en diapositivas posteriores, nosotros al enseñarle al estudiante, ¿verdad? Para luego ir él o ella a su campo clínico, ¿cierto? Y poder desarrollarse, lo situamos en escenarios clínicos que van a permitir que el estudiante pueda desenvolverse, ¿cierto? Pueda entrenarse para luego verse enfrentado al paciente real. Además, se integra activamente a equipos multidisciplinarios e intersectoriales, ¿cierto? Demostrando todo lo que conlleva, ¿cierto? Capacidades de liderazgo, de gestión, ¿verdad? Que permiten asumir diversos cargos de tipo asistencial. Ya ustedes me imagino que bien saben que nos podemos desempeñar en área privada como también en área pública, ¿cierto? Participando en todas las actividades de promoción de la salud, de prevención de la salud, ¿cierto? Diagnóstico y rehabilitación si es que aplicara. Por supuesto, todo esto avalado, ¿cierto? Y con evidencia científica y marco ético legal que corresponde. Su sólida formación, ¿cierto? En disciplinas de la profesión van a permitir poder abordar a la mujer, ¿cierto? En un enfoque biopsicosocial de salud, no solamente en el proceso de salud sexual y reproductivo de la mujer, sino que abarcándola en todo su ciclo vital, ¿ya? Aquí me quiero detener con, bueno, tenemos una presentación, ¿cierto?, sobre las carreras de la salud. Tenemos que tener en cuenta que si bien esta es la carrera de obstetricia y puericultura, siempre el equipo de salud va a funcionar y va a ir en pro de la salud del paciente con un equipo multidisciplinario. Es decir, nosotros no trabajamos solos, es decir, estamos acompañados, ¿cierto?, de personal médico, de enfermeras, de nutricionistas, de kinesiólogos, en caso que aplicara según la paciente, digamos. Pero como es un equipo multidisciplinario que se desempeña, ¿cierto?, cada uno en sus roles, pero que no trabajamos solos y muchas veces podemos conectarnos, ¿cierto?, dependiendo de la particularidad de cada paciente. Además, su formación en salud pública y disciplinas afines, ¿cierto?, que van a permitir proyectarse en la gestión integral de centros, servicios, las unidades, ¿cierto?, programas de salud pública y en general proyectos comunitarios y de investigación, ¿ya?
es decir, de que además va a permitir aportar, ¿cierto?, a la generación de conocimiento para que haya un mejoramiento, ¿cierto?, de la calidad de vida de los pacientes, ¿cierto?, y de las personas y sus procesos de atención. Aquí tenemos la malla curricular de la carrera de obstetricia y puericultura. La ven ustedes aquí diferenciada con colores. Los primeros años, ¿cierto? Los estudiantes van a tener una formación general. Esto significa que van a tener asignaturas, ¿cierto? Y van a tener ramos que van a servir de cimientos y que van a servir de base para después irnos a la parte más de especialidad, ¿ya? Por ejemplo, fisiología, fisiopatología, anatomía, son ramos que son bases, ¿cierto?, para poder construir los conocimientos básicos, para después poder desempeñarse ya en áreas, digamos, como más de la especialidad propia de nosotros. Tenemos además 3 áreas principales, digamos, en las que nos desempeñamos, que es la obstetricia, la neonatología y la ginecología. Y aquí si ustedes ven ya en color verde, ¿cierto?, hay formación de especialidad. Es decir, aquí el estudiante ya se ve enfrentado a asignaturas, ¿cierto?, y a contenidos que son propios de todo lo que se refiere a la especialidad y el campo, digamos, laboral futuro en el cual se van a desempeñar ya los profesionales, ¿verdad? Aquí tenemos, por ejemplo, en segundo año, obstetricia 1, obstetricia 2, donde vemos la parte fisiológica, ¿cierto?, de la obstetricia. Después pasamos a la parte patológica y así sucesivamente también, por ejemplo, con ginecología, con neonatología, ¿cierto?, que tiene que ver con el recién nacido primero, desde un enfoque fisiológico, para luego pasar al enfoque patológico, ¿cierto?, poder visualizar las enfermedades, cómo se tratan, ¿verdad?, y tener un manejo, digamos, integral del paciente, ¿ya? Luego también tenemos la parte de la formación práctica, ¿ya?, que se encuentra aquí en color celeste, donde el estudiante ya pasa a una práctica, ¿cierto?, a un encuentro con el paciente en las diversas áreas que ya hemos visto, ¿cierto?, y en las cuales se han desempeñado los estudiantes. Si bien en la parte verde, ¿cierto?, tenemos asignaturas, ¿cierto?, y formación de especialidad, la tenemos en una parte teórica y en una parte práctica. Es decir, de que se pasa la teoría, ¿verdad?, y luego, después de ello, también enfrentamos a los estudiantes, ¿cierto?, a procesos prácticos, ¿cierto?, y a laboratorios, que fue un poco de lo que se vio en el video, quizás, de la implementación que tenemos y la planta física que tenemos y con la que contamos en la Universidad de Atacama, donde podemos situar al estudiante en escenarios clínicos, es decir, de que ellos se entrenen con simuladores, ¿cierto?, no con pacientes reales, con simuladores para poder, digamos, darles un caso clínico, donde ellos puedan decidir qué hacer, puedan ver qué hacer con el paciente, puedan realizar procedimientos, y existe esta serie de entrenamiento, donde el estudiante, ¿cierto?, va adquiriendo destrezas, va adquiriendo habilidades, va adquiriendo competencias, ¿cierto?, también competencias del tipo actitudinales, ¿cierto?, el trato con el paciente, la entrevista con el paciente, que es bastante importante, ¿cierto?, para poder conectar, digamos, tener una comunicación efectiva. Y luego de ello ya pasamos al paciente real, ¿ya? Donde se ve aquí en esta parte, digamos, de los cuadraditos celestes, donde ya el estudiante va a su práctica, ¿cierto? Pasa por todos los niveles de especialidad, pasa por ginecología, ¿cierto?, pasa por neonatología, conoce la unidad de pabellón, de urgencias, ¿verdad?, de partos, atención de partos, para luego llegar ya, digamos, a la cima de la carrera, ¿cierto?, y a la culminación del proceso formativo que ha tenido durante estos 5 años, que es el internado integral, ¿ya? En el internado integral, el estudiante va, ¿cierto?, con todos los conocimientos ya adquiridos de todas las áreas en las cuales nos desempeñamos, y en él se puede situar ya como casi un profesional totalmente competente, ¿verdad? Y tenemos también formaciones optativas y formaciones electivas, que son los electivos de formación que se ven ahí en los cuadraditos naranjo y color lila. Las áreas de desempeño en las cuales puede tener, digamos, un campo ocupacional, ¿cierto?, el matrono o la matrona, bien sabido, y como lo que creo que quizás a lo mejor todos saben más,
es que nosotros nos encontramos, por ejemplo, en hospitales públicos, ¿cierto? En la unidad de maternidad, en los servicios que tienen que ver con la atención de la mujer, ya sea, por ejemplo, el alto riesgo obstétrico, la atención de partos propiamente tal, etcétera, la neonatología, por ejemplo. Además de centros de atención primaria en salud, ¿verdad? Los SFAM, también hay atención de matrona, clínicas privadas, que también es una opción, ¿cierto? Asesoría en servicio de salud, Secretaría Ministerial de Salud. Además de ello, también tenemos otro campo bastante bueno e interesante, ¿cierto? Que muchas veces no es tan conocido, pero que en el cual sí nos podemos desempeñar como centros de investigación, ¿cierto? Como publicación de artículos científicos, etcétera. Establecimientos de educación superior, que bueno, es lo que hacemos también todos los colegas aquí presentes, que nos desempeñamos, digamos, como docentes de un cuerpo académico de la universidad. Además, Fuerzas Armadas y ejercicio también libre de la profesión que también se puede realizar. Luego, como actividades principales de docencia, investigación y vinculación con el medio, que es lo que realiza la Universidad de Atacama, esto siempre está muy conectado con los estudiantes, ya que ellos son igual bastante participativos, ¿cierto? Y ejes principales también de todas las campañas que realizamos, ¿verdad? De todas las actividades y jornadas, ellos también participan bastante en esto. Ya, por ejemplo, en la Semana Mundial de la Lactancia Materna siempre estamos con estudiantes, ¿cierto? Participando. El Día del Prematuro, que viene prontamente, ¿cierto? Taller de temáticas en salud sexual y reproductiva dirigidas a la comunidad. Presentación de investigación o trabajos en revistas científicas, que era lo que comentábamos anteriormente, ¿verdad? Jornadas de conmemoración del mes de la prevención del cáncer de mama. Ya, esto como para nombrar algunas cosas. Por ejemplo, aquí en la imagen de arriba estábamos en una campaña en el hospital, que estábamos también acompañadas por estudiantes, que era una campaña sobre salud sexual y reproductiva. Aquí abajo tenemos una colega ya, pero que fue exalumna y ella está trabajando, actualmente está en el Hospital Regional de Copiapó. Y ahí en este momento, ¿cierto? Estaba en una jornada de lactancia materna, donde también los estudiantes participan activamente, ¿verdad? Educan, promueven todo lo que se refiere a la salud, en este caso a la lactancia materna. También como principal actividad de docencia, seguir un poco con lo que habíamos hablado anteriormente, contamos nosotros con laboratorios, que son laboratorios de simulación clínica, donde desarrollamos habilidades clínicas para poder preparar al estudiante para su escenario real, digamos, de pacientes reales, donde tiene que tratar, ¿cierto?, con estos pacientes. Además de ello, nosotros contamos con, por ejemplo, aquí en esta imagen, se ve una alumna que están haciendo una atención de recién nacido inmediato, y contamos con fantomas o simuladores, ¿cierto? Que son estas especies de muñecos que tienen muchas habilidades, digamos, y que se controlan muchas veces dependiendo de la complejidad del simulador, se controlan muchas veces por software. Entonces nosotros vamos guiando, digamos, como docente, un caso clínico que se presenta al estudiante. Ahí en este caso contamos con el laboratorio, ¿cierto? Donde se hace simulación neonatal, es decir, de recién nacido, fisiológico, patológico. Tenemos otro laboratorio donde se hace simulación también, pero con simuladores de adultos, mujeres, gestantes, que también podemos abarcar la parte fisiológica y la parte patológica para poder situar al estudiante en el contexto, digamos, clínico al cual se va a enfrentar después en su práctica. También tenemos otro laboratorio, ¿cierto? Que estos últimos dos laboratorios están más enfocados en la atención primaria, pero que también se realiza simulación. De hecho, en uno de los laboratorios también hay un ecógrafo que generalmente sirve como para apoyo, ¿cierto? En contenido, ¿cierto? Y en asignaturas que se ven en la carrera. Y además se realiza todo lo que es anamnesis, ¿verdad? Examen físico, entrevista con el paciente, procedimientos de simulación que también ayudan a entrenar al estudiante, como por ejemplo inserción de dispositivo intrauterino, ¿verdad? Examen de mamas. Tenemos fantomas que también nos permiten trabajar con los niños en eso. También la postura de implanón, etc. Y aquí, en la segunda foto, son un grupo de también exalumnos que ya están trabajando también, donde estaban en su internado, ya en su internado en Vallenar.
Generalmente tenemos súper buena respuesta por parte de los campos que reciben a los alumnos. Van generalmente siempre muy preparados. Siempre tenemos buenos comentarios acerca de la formación y la preparación, así que por lo menos siempre ha sido una experiencia bastante buena tanto para los trabajadores que reciben a los estudiantes como para ellos mismos. Aquí tenemos más imágenes sobre, digamos, la participación activa ya de los estudiantes en campañas de VIH, por ejemplo, de toma de test rápido de VIH, en conmemoraciones de cierto el cáncer de mama. Aquí debajo en esta imagen podemos ver que también van a los colegios, ¿cierto? Y participan activamente en lo que tiene que ver con la salud sexual y reproductiva, todo lo que es la educación, ¿cierto? Que es tan importante impartir a la comunidad. Aquí arriba vemos otro escenario que es una atención de parto que está con la simuladora, ¿cierto? De una paciente embarazada y están vistiendo a la alumna que ya también es colega y que también está trabajando. Todas estas alumnas ya, exalumnas ya están trabajando y que estos son escenarios que son guiados por el docente, pero que el estudiante va a ser el eje, digamos, principal de su aprendizaje. También debido a bueno, siempre hacíamos, en realidad todas las carreras, hacíamos jornadas, ciertas actividades que eran de forma presencial, ahora debido a todo lo que está sucediendo actualmente, de la pandemia y todo, se está haciendo todo esto, pero de forma virtual, ¿verdad? Ayer incluso tuvimos organizado por colegas, ayer tuvimos un webinar, ¿cierto?, de nacimiento en pandemia, donde tuvimos expositoras de Concepción, de Copiapó, de Antofagasta, que nos dieron su visión acerca de cómo lo estaban haciendo ellas, que también es súper bueno conocer las realidades de otros lugares, ¿cierto?, donde también asistieron bastantes alumnos, ¿cierto?, bastantes estudiantes que vienen participan como oyentes, ¿cierto?, pero que son situaciones enriquecedoras para todos, tanto para docentes como para los estudiantes. Ya también tenemos colegas, estos son parte del cuerpo docente, que también se desempeña, digamos, a cargo de proyectos, ¿cierto?, de la universidad. En este caso, estas dos colegas, Leticia y Angélica, a cargo de proyectos de alfabetización en salud. Entonces, como ven, es una variedad amplia en la cual podemos desarrollar. Y esta última foto de parto vertical, si bien se enseña la modalidad, digamos, convencional del parto, también tenemos instaurado, ¿cierto?, la modalidad de parto vertical. Aquí están las docentes, la docente, ¿cierto?, con las alumnas, participando de la actividad, ¿cierto?, y enseñándoles también esta otra modalidad que también está implementada en el Hospital Regional de Copiapó. Eso es toda la presentación. Muchas gracias por